El comentario es habitual. ¿Cómo pasa el tiempo? Estamos a 18 días de volver a las urnas para pronunciarnos sobre una propuesta constitucional y en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos minutos, porque acabamos de recibir los resultados de la encuesta La Cosa Nostra, indica que la situación está ahí, que hay una opción que va en constante liderazgo, que es el en contra, pero aparentemente, y eso lo vamos a analizar hoy día, el a favor ha tomado un repunte. ¿Qué va a ocurrir de aquí hasta el 17 de diciembre? Bueno, es lo que queremos analizar con nuestros invitados en esta jornada de visión nocturna a través de todas las señales de Ufrovisión y estamos a través de Ufro Radio 89.3 en Temuco, 94.1 en Angol, con cariño. Este trabajo también para la gente de Malleco. Señoras y señores, un panel especial preparado para conversar de este tema. ¿Qué importancia tienen las encuestas en la decisión del próximo 17 de diciembre? No se vaya de nuestra sintonía porque vamos a analizar este tema. Estamos junto al magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de la Frontera, hombre acostumbrado a las encuestas, a los números y los porcentajes, Mauricio Pauturrier. ¿Cómo está, Mauricio? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Miguel Ángel. Y ojalá que lo que podamos decir ahora aclare un poco este tema de las encuestas, porque pienso yo que hace la gente se arma una mala idea de lo que de verdad es una encuesta y para qué sirve una encuesta, y eso ha llevado a que al final caigan en descrédito. Ya que se entiendan más bien las encuestas como herramientas de propaganda que como instrumentos que sirven para gestionar. Bueno, y así son útiles, pienso yo. Bueno, vamos a estar escuchando esas opiniones. Estamos junto al abogado Arturo Phillips, es consejero constitucional de la Unión Demócrata Independiente. Arturo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación. Muy contento de estar acá nuevamente en Ufromedios, en Ufrovisión hoy día. Así que feliz de poder conversar y contrastar ideas sobre lo que son las encuestas y el proceso constitucional. Usted me dirá, directora, si ya estamos con Francisca Melín. Muy bien, vamos a saludar también a quien se integra a través de la modalidad del Zoom. Es la vocera de Revolución Democrática en la Araucanía y que lidera el comando en contra, Francisca Melín. Ya me van a decir cuando estemos listo. Muy bien, Francisca, un agrado en tenerla con nosotros en esta oportunidad. Bienvenida, gracias por estar acompañándonos. Hola, buenas tardes, gracias, ¿cómo están? Gracias por el espacio, feliz de poder participar en Ufromedios. Así que encantada. Muy bien. A ver, hagamos contexto, porque el domingo aparece la encuesta Plaza Ciudadana y hay un tema ahí que me parece interesante que para abrir el debate, la queja que hace los encargados de esta encuesta respecto de la normativa que impide, a contar de este sábado, seguir entregando resultados de encuesta. Directora, usted me dirá si estamos ya con este apoyo de precisamente el director, de los encargados de esta encuesta que nos permite revelar también el trabajo que se ha hecho en los últimos minutos. Bueno, vamos a ir mientras, cuando estemos listos, usted me dice, para poder conocer esa opinión que tienen de las encuestas. Aparece recién, nos llega la Cosa Nostra. Sí. Cuéntenos, Mauricio, ¿qué novedades trae? La Cosa Nostra habla a favor 46% y en contra 54%. Y sería como la que entrega el margen más estrecho, entendiéndose todas que debería ganar en contra, pero se acorta el margen, considerablemente, esos 2 puntos. Y claro, además viene el resumen de las otras encuestas. ¿Eh? Vienen todas, y va desde de la CEP, que establece la mayor diferencia, ganando en contra con 79 contra 21, hasta la Cosa Nostra, que sería la que entrega el margen más reducido, 54-46. Arturo, ¿sienten ustedes que efectivamente la opción a favor está ganando derechos en este último lapso para llegar al 17? Sí, de todas maneras, el a favor es como un caballo de carrera que va corriendo y algún minuto va a pillar al otro caballo que va en la delantera y lo va a pasar. Yo no tengo ninguna duda de eso. Y es porque hemos visto la tendencia que ha adquirido el a favor, más allá de la imagen que tiene en este segundo particular, el a favor y el en contra.
efectivamente la favor ha ido creciendo y no ha parado de crecer. Y creo que es muy interesante analizar la encuesta CADEM, porque es una encuesta que tiene la virtud que si bien no es aquella encuesta que tiene la muestra más grande, sí es la encuesta que va tomando muestras todas las semanas. Y eso es muy importante porque nos permite ir viendo cómo ha ido creciendo la favor. En las últimas prácticamente 2 meses, el a favor lo único que ha hecho es acortar muchísimo. Si nosotros vemos cómo estaba el a favor, por ejemplo, el 22 de septiembre, el a favor marcaba 21%. Esto no es base 100, pero marcaba 21%. Y el en contra marcaba 59%. O sea, prácticamente era 60-20, una cosa de loco. Y ahora, el 24 de noviembre, el en contra subió o sea, el a favor subió de 21 a 38 y el en contra bajó a 46. Y los indecisos, hay todavía un grupo importante, pero es muy interesante analizar que muchos de los del en contra se están cambiando a favor. Y esa es la razón por la cual el en contra va bajando mientras el a favor va subiendo también. Y si uno ve esa tendencia, es clara. Y en caso de mantenerse esa tendencia, el resultado debiera ser que el 17 de diciembre ganara la opción a favor. Sí, Francisca, la mirada que tienen ustedes respecto de estas encuestas y la posición que nos explica aquí Arturo, que él está consciente de que hay un repunte notable de la opción a favor. Sí, mira, bueno, primero que todo, las encuestas nunca han estado como tan acertadas a la realidad, ¿verdad? Porque no es un reflejo exacto de la realidad y sin embargo, estas construyen una realidad artificial, por así decirlo. Entonces, por lo tanto, según nuestra opinión, las encuestas ya para el pasado plebiscito tampoco fueron tan cercanas. Entonces, no llamaría como a confiarse tanto en estas encuestas, pero sí van punteando ahí entre los 10 y 7 puntos de diferencia. Yo pienso que esto va a seguir así, va a seguir y en diciembre van a ser esos los puntos que nos van a separar del a favor, pero nosotros obviamente en contra va a ganar por una mayoría simple, pero va a ganar en contra. Es lo que pensamos nosotros como comando. Bueno, vamos ahora a ver y a escuchar el último resultado que entrega la CADEM y también ahí la postura que tienen ellos en cuanto a esta provisión a contar del próximo fin de semana de poder seguir entregando resultados. Pasemos a revisar estas declaraciones. En Chile existe una ley que prohíbe la difusión de encuestas electorales con 15 días de antelación a las elecciones. Esta es una muy mala ley porque le hace un daño a la confianza de las encuestas, que siempre serán más certeras en la medida en que estén cerca del proceso electoral. Pero por sobre todo es una ley que atenta contra la democracia y la libertad de información, generando una asimetría brutal entre la élite que puede acceder a encuestas y ustedes, los ciudadanos, que quedan a ciegas. Lamentablemente, y dando cumplimiento a esta mala ley, esta es la última encuesta donde CADEM podrá compartir la evolución de las elecciones del 17 de diciembre. Este plazo legal coincide con el primer cambio positivo que observamos de la opción a favor después de 5 semanas de estancamiento. El clima de temor frente a una delincuencia que se siente descontrolada, la franja electoral de la opción a favor, que fue mejor evaluada que la de la en contra y ha logrado comunicar mejor sus ideas, y además el retroceso en la aprobación del presidente Boric, que llega esta semana nuevamente 30%, pueden ser factores relevantes que inciden en este cambio. En este contexto, 38% votaría a favor, subiendo 6 puntos con respecto a la semana pasada, mientras que el 46% votaría en contra, retrocediendo 3 puntos. 16% aún no sabe o no responde. Este resultado deja a ambas opciones a 8 puntos de distancia, la brecha más baja desde mayo. Con todo, llevando el resultado a base 100, 45% votaría a favor y 55% en contra, una distancia aún significativa de 10 puntos. Esto fue Plaza Pública en un minuto. Que tengan una buena semana. Mauricio, lo primero que comparte la posición de los amigos de Plaza Ciudadana en sentirse un poco complicados con esta normativa. Sí, pero no. Ya. A ver, porque Esa decisión me gusta. hay un concepto que se utiliza en comunicación política, que es la performatividad. ¿De acuerdo? La performatividad significa que tú cuando comunicas algo, los periodistas, no solo comunicas una información, sino también construyes información. Ya. En Estados Unidos es súper transparente. En Estados Unidos hay diarios que no tienen un problema en declararse demócrata o declararse republicano, claro, declararse liberal. en No hay favor, ningún problema. en una otra posición. Acá en Latinoamérica como que nos da un poco más de vergüenza y tratamos de colocar que somos
súper objetivos. Pero en el lenguaje, en lo que comunicamos, está claro que no somos objetivos, ¿de acuerdo? Entonces lo que estás comunicando no solamente tiene la intención de comunicar, sino además de construir realidades. Entonces las encuestas claramente te sirven para esa performatividad, si existe la palabra, ¿de acuerdo? Que significa que tú utilizas la encuesta para construir una realidad. Ahora, cuando estamos hablando de una elección, probablemente una primera vuelta, si tú tienes 6, 7 candidatos y vas publicando encuestas donde solamente se hablan de 2, por supuesto que estás afectando esa realidad. Estás de alguna forma concentrando a la población que va a votar en 2 y estás dejando a todos los otros fuera. Y esas encuestas eventualmente también pueden ser utilizadas como mecanismos de propaganda y no como herramientas útiles que se utilizan, y todos los que hemos trabajado en esto las utilizamos. Y por eso lo que yo establezco en una encuesta, si es exactamente el número que yo dije y el que resultó, significa que fue una pésima herramienta porque no hice nada para que eso cambiara. O sea, cuando yo veo, si las primeras encuestas daban que el apruebo, ¿cierto?, tenía mucho menos y ahora tiene mucho más, es porque ellos fueron ajustando su campaña, su comunicación, su actuar, justamente diciendo, bueno, esto es lo que no tenemos que hacer. ¿Te acuerdas que conversamos anteriormente? Que yo te decía, ya después de cierto punto, esto dejó de ser una discusión, un debate sobre las ideas que están en la Constitución y se convirtió en una discusión sobre adversarios. Porque los que estaban a favor, los que estaban en contra, estaban en contra. Y contra los otros, esos que aparecen como indecisos, era más fácil decir contra quién yo estoy, para no votar por ese. Entonces empezaba una cuestión de liderazgo, de cuestiones más pequeñas, ya no del tema principal. Entonces, me parece que esa ley es razonable, ¿cierto?, para que no se utilicen las encuestas como herramientas para construir realidades. De realidades. Me parece que eso es razonable. Pero porque al final es propaganda, ¿de acuerdo? Pero eso tiene sentido cuando justamente tienes una cantidad de competidores y favoreces a 2. Pero cuando es uno o es el otro, la verdad que no hay mucha realidad que construir ahí. A no ser que, claro, tú juntas la encuesta con 2 cosas y construyes una realidad. Por ejemplo, si a la gente le importa, lo que hoy día más le importa el tema de la delincuencia. ¿Ya? Y logras colocar la comunicación de que este gobierno tiene la responsabilidad por el aumento de la delincuencia y colocas la encuesta al lado, claro, tú puedes decir, se nota que la gente está aumentando porque se da cuenta de esto, por lo tanto estaría en contra de lo que está el gobierno. Y tienes que colocar al mismo tiempo al gobierno a favor de una opción. Y ahí podrías hacer esta formalidad de construir una realidad. ¿De acuerdo? Sí, podría ser. Pero es una forma bastante compleja de hacerlo, ¿te das cuenta? Pero sí, podría ocurrir. Y al revés también. Tú puedes colocar una encuesta y de alguna forma colocar el problema de los abusos y la corrupción y el caso de Luis Hermosilla y lograr vincular un sector con Luis Hermosilla y armas toda una noticia en función de lo que dice. No como que lo dices tú, sino que lo dice la gente. Y eso tendría... pero te fijas que ahí la encuesta... No le echemos la culpa a la encuesta, ¿de acuerdo? Ahí el tema es que la forma como estás usando la encuesta es como una herramienta para construir realidades y hacer propaganda. Sí. Y lo que la ley intenta es que en esta fecha ya no se haga propaganda. En definitiva. En definitiva. Eso es lo que busca la ley, ¿de acuerdo? Arturo, esto de las encuestas, primero, ¿qué valor le dan ustedes? Y en definitiva, ¿de qué manera creen ustedes? ¿Y por qué se estaría dando esta situación de revertir esta diferencia que había, que era brutal entre el rechazo y en contra y a favor? Es que se está asociando nuevamente en este plebiscito también una forma de evaluar la gestión del presidente Boric. A ver, las encuestas se equivocan, esa es la realidad. Las encuestas se equivocan porque no pueden ver el futuro, pero sí nos muestran una imagen. Sino que lo diga Milei en Argentina. Claro, sí, pero sí nos muestran una imagen, ¿no? Nos muestran algo que se puede ir acercando a la realidad. Eso sí es positivo. Sobre todo, como yo decía, lo más importante es ver la tendencia. Porque la tendencia te dice, va creciendo. O sea, es difícil que alguien no pueda sostener que el a favor lo que ha hecho es tener más adherentes de los últimos 2 meses. Y eso es algo que la encuesta te permite concluir y que es difícil de desmentir, digamos. Ahora, ¿sobre qué valor se le da entonces a la encuesta? Bueno, es un dato interesante para poder salir a comunicar ciertas ideas también y para poder entender cuál es la situación en la cancha en la que se está jugando.
¿por qué va? Antes de contestar la segunda pregunta, yo sí tengo una opinión distinta, porque a mí no me parece que sea necesariamente correcto que se restrinja 15 días antes de la elección la publicación de una encuesta. ¿Por qué? En primer lugar, porque las encuestas se terminan publicando igual. Esa es la realidad, eso es lo que termina ocurriendo. Ahí aparecen por Twitter, por redes sociales, y si no, las personas que tienen mayor cercanía con gente que trabaja en la encuesta las termina teniendo. Entonces, algunos tienen la encuesta, los que tienen como más acceso al poder, y el resto de la población no accede a esa encuesta por medio más masivo. Y eso pareciera ser a todas luces injusto. Por eso es lo que decía, el espíritu de la ley tiene que ver no con la encuesta, tiene que ver que nos saca propaganda. Entonces, claro, lo que dice Arturo tiene toda la razón. La gente va a tener, los que trabajamos en esto, tú, él, yo, vamos a tener acceso a la encuesta. Pero la idea es que no se puede usar la encuesta como propaganda para que no se pueda ir construyendo realidades. Ahora, ¿qué tan eficiente es eso cuando se trata de dos? Es que esa es la pregunta. La pregunta es que el espíritu, la intención del legislador está teniendo un efecto, está cumpliendo con esa intención. Yo creo que no está cumpliéndose la intención. Y además hay que ver la realidad a nivel comparado. Yo creo que eso también es importante. No existen países en el mundo que tengan una restricción tan alta como 15 días previos a una elección para prohibir la publicación de una encuesta. Y ese dato es brutal. Nosotros tenemos que ver a qué países nos queremos parecer. Países como, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido, no tienen esta restricción alguna. Y otros países tienen restricciones que son más bajas. Pero esto de tener 15 días de restricción previo a una elección es una cosa bastante impresionante a nivel comparado de que Chile tenga este récord. Entonces, yo preferiría parecerme a los países más desarrollados, no tener esta restricción, entendiendo que tampoco ha cumplido el objetivo determinado, que es que nos haga propaganda. Yo discrepo Sí. con... Yo quiero pedirle la opinión a Francisca, que nos está escuchando atentamente. También no quiero desviarme de este tema porque Y me quiero... faltó la segunda pregunta, todas. Sí, quiero que quede pendiente, prefiero Arturo. Francisca, en ese marco, ¿cuál es la posición que ustedes tienen? De alguna manera ya me dijo que no le da mayor importancia a las encuestas, pero en algo ayuda, sin duda, para elaborar, por último, el comando. Está sin audio. Hay que tener claro algo. ¿Me escucha? Ahora sí, muy bien, muy bien. Hay que tener claro algo, que las encuestas no se han hecho para saber cómo piensa el ciudadano, el votante, ¿ya? No están hechas para eso, por lo tanto no son el reflejo claro de la realidad. Construyen realidades, sí, como dijo aquí, perdón, Mauricio. el nombre del compañero, no, Mauricio, sí, pero discrepo también con Arturo porque... Con Arturo. Sí, sino que están hechas para saber cómo armar una lucha política. Eso está claro. O sea, entonces, por eso, ahí como que igual sí puede existir, sí estamos como de acuerdo en que estén estos 15 días porque se arma una lucha política, se construyen campañas, se hacen, y efectivamente las encuestas se usan para eso más que nada. Y es por lo mismo que el a favor, como dice Arturo, ha ido subiendo porque en cierta parte también estas encuestas han demostrado un poco que la derecha y la ultraderecha están instalando esa idea que usted mismo lo dijo, de que el plebiscito del 17 de diciembre es para evaluar la gestión del gobierno. Entonces, eso ya está demostrado. Entonces, esa es como la última carta que tiene la oposición, digamos, para dar vuelta todas las encuestas ya que han surgido durante este último tiempo. Arturo, era la respuesta que me faltaba. Efectivamente, ustedes están usando ese elemento para poder captar el voto del ciudadano descontento hoy día. A ver, una cosa es constatar la realidad y otra cosa es cuál es la motivación que uno debiera tener para votar a favor, ¿ya? A mí me pasa que en las calles, en las plazas, las personas bastante confundidas dicen, oye, no, mira, yo voy en contra porque voy en contra del gobierno y el presidente Boric. Bueno, yo diría que eso es totalmente al revés. El Frente Amplio, el Partido Comunista va en contra. El presidente Boric ha criticado este proceso como ningún otro. Nadie podría decir que el presidente Boric no va en contra. Entonces, si usted quiere votar distinto al presidente Boric, debiera ir a favor. Pero esa realidad, digamos, de si usted quiere votar distinto al presidente Boric, vaya a favor,
no es la motivación que nos debiera hacernos levantar el 17 de diciembre para ir a marcar. Lo que nos debiera motivar para ir a marcar a favor el 17 de diciembre es justamente la pregunta que usted me hace de por qué está subiendo a favor. Y el por qué está subiendo a favor es justamente porque las personas se están dando cuenta del contenido del texto constitucional en la medida que más se van informando, en la medida ahora, subió más todavía, que está la franja, en donde las personas se dan cuenta que esta es una constitución que respeta la tradición constitucional chilena, que no refunda nuestro país como lo hacía el texto de la Convención, pero que sí hace los cambios necesarios de acuerdo al siglo XXI. Las personas se están dando cuenta que esta Constitución garantiza la libertad de elección en salud, en educación. Eso es algo que las personas quieren, por lo tanto eso le da votos a la favor. Las personas se dan cuenta que esta Constitución que se propone garantiza que la propiedad de los ahorros de los trabajadores no pueden ser apropiados por mecanismo alguno por el Estado, que son de ellos, que nadie se los puede quitar. Eso es algo que en todas las encuestas muestran también que las personas están totalmente de acuerdo. Entonces, evidentemente, eso le suma a favor. Otra cosa que las encuestas dicen es que las personas están de acuerdo, por ejemplo, en que se reduzca el número parlamentario. Eso es algo transversalmente, lo muestran las encuestas. Y esta constitución que se propone reduce el número parlamentario. Entonces, cada vez que las personas se van enterando de las propuestas que tiene este texto constitucional, que van coincidiendo en su gran mayoría, no todas evidentemente, pero en su gran mayoría con las preferencias de las encuestas, la favor va subiendo. Y eso fue justo lo contrario a lo que pasó la vez anterior. Yo creo que es interesante hacer ese contraste, porque si recordamos las encuestas que se mostraban para la convención pasada, se hacía la pregunta, ¿usted está de acuerdo con la plurinacionalidad? Y a la persona no le gustaba la plurinacionalidad. Bueno, y eso tuvo mucha campaña de la plurinacionalidad, y fue una de las razones por la cual la gente rechazó. ¿Usted está de acuerdo con que exista una preeminencia mucho mayor del Estado en derechos sociales? Y la respuesta no era positiva. Y eso fue también una de las razones por las cuales se rechazó ese texto anterior. Entonces, es muy interesante ver cómo los temas de las encuestas que las personas quieren, al calzar ahora con la propuesta constitucional, viene a ser directamente proporcional al cómo va subiendo la favor y cómo yo creo que a seguir subiendo a favor de acá el 17 de diciembre. Mauricio, ¿usted quería algo replicar en el tema de encuestas? Hay varios puntos. A ver, primero, las encuestas son instrumentos útiles y sirven, ¿de acuerdo? Cuando son bien utilizados. Primer punto, ¿de acuerdo? No es que no sirvan las encuestas. Ahora, una encuesta no va a dar el dato de cuánto va a salir porque justamente se utilizan como herramientas de gestión. Entonces, en el caso de las personas lo que está representando hoy día Arturo, tiene razón, pienso yo. Está diciendo, a ver, las encuestas efectivamente nos dieron a ellos cierta información, y a los que están en contra también, cierta información, y les permite enfocarse en trabajar en aquellos puntos que entienden que les va a dar más apoyo. ¿Y de dónde sacan esa información? De las encuestas. Efectivamente. Y esa información que sacan de la encuesta la utilizan y probablemente, entendiendo que la encuesta están reflejando esa tendencia que dice, ellos deberían decir, bueno, las personas encargadas de nuestra propaganda lo han hecho bien. ¿Ya? Se han ganado la plata que le han pagado porque lo han hecho bien, porque efectivamente han logrado colocar foco sobre la información que lograron recabar, ir ajustando y sacar del aire, sacar de la comunicación las informaciones que le jugaban en contra. Como segundo punto. Como tercer punto, estoy en desacuerdo en el tema de lo que decía Arturo, de que a él le parecía mal, esto de los 15 días. No los 15 días sin encuesta, repito, lo de la encuesta lo podemos discutir aparte, pero 15 días sin propaganda. Porque a diferencia de Estados Unidos, donde la competencia política es entre dos fuerzas equivalentes, o sea, demócratas y republicanos tienen la misma cantidad de recursos y de poder para alcanzar el poder, y para que haya democracia que funcione, tiene que haber competencia. Si tú generas un espacio donde no hay competencia, y en los países latinoamericanos, no es solamente Chile, no hay competencia. En los países latinoamericanos, cuando tú tienes y repito, quizás esto es un plebiscito donde hay dos, así que da lo mismo para lo que estoy diciendo. Ya, pero la ley no se refiere a este proceso en general, se refiere como general de que 15 días antes prohibimos la propaganda, porque efectivamente no hay competencia en los países latinoamericanos. Tendría solamente dos grupos, con suerte dos, que tienen los recursos suficientes para competir hasta 15 días antes, gastando mucho dinero, y todos los otros quedarían invisibilizados. Por lo tanto, por eso no podemos hacer las mismas leyes que tienen en Estados Unidos, porque eliminaríamos la competencia. Y una democracia donde no hay competencia tiende a ser hegemónica. Deja de ser una democracia
competitiva, una democracia que tienda a la poliarquía cabral, ¿de acuerdo? Sí. Quiero cambiar un poquito el tema porque se tocó aquí a la pasada. Francisca algo hizo referencia al tema de la franja. ¿Cómo evalúan ustedes la franja, particularmente del en contra, Francisca, en lo que se ha mostrado hasta ahora y si usted tiene conocimiento de que hay algún cambio respecto de los elementos que van a mostrar de aquí hasta que la ley permita que se siga exhibiendo? Sí, mira, nosotros la evaluamos bien porque no está comunicando algo que es falso, no está transmitiendo odio entre las personas, eso como primer punto importante, viceversa de la franja de la favor, que lo que sí ha logrado es difundir odio, nada más, y división. Sé que esa palabra de división y todo eso ya ahora está muy manoseada, pero eso es lo que ha logrado y por eso también, digamos que las encuestas dicen que la franja del en contra está por sobre la del a favor, porque la otra difunde odio, difunde más separación, segregación, porque ya el que se jodan, ya ese se está usando, está viral. El que se jodan, el que nos jodamos las mujeres, el que nos jodamos los adultos mayores, mi abuelita, eso, ¿me entiendes? Entonces Sí. es muy distinto de lo que está transmitiendo, lo que estamos transmitiendo nosotros. Ahora, hay que decir que las encuestas en ese aspecto son bastante elocuentes. Alrededor del 60% de la gente todavía la franja y de la franja se huye. La gente cuando llega a la franja se van al cable, se van al otro lado porque en verdad no ha logrado cautivar. Y esa expresión, que se jodan, ha sido como un cautivo para poder ver. Claro. Fue un gancho. Por supuesto, porque se empezó hablando de cuando ya empezamos a hacer esta constitución, ya, ¿verdad? Empezamos con este proyecto, esta propuesta, se empezó hablando la derecha y los republicanos, la derecha de reconciliación y unidad, ¿ya? ¿Me entiendes? Pero, o sea, ¿en qué terminamos? En todo lo contrario. Entonces, no se entiende ahí lo que quieren comunicar. Entonces, Arturo, hoy el mensaje es muy distinto a eso. Sí. Arturo, en eso la frase esa se pensó o en definitiva no estaba calculado el efecto que podía tener. No, la verdad yo no soy parte del equipo de comunicaciones de la franja. Pero ¿habría sido partidario de eso? Por eso yo no le podría responder respecto a cómo se pensó. No, yo escribí la propuesta constitucional, pero yo sí quiero hacer unos comentarios respecto a lo que comentaba Francisca respecto a la franja. A ver, sobre la unidad. Este texto constitucional que se propone efectivamente no tiene el respaldo unánime, ¿ya? O sea, acá no están todos arriba del barco, pero sí hay un respaldo bastante transversal. ¿A qué me refiero? A diferencia del texto de la convención anterior, donde solamente el grupo de izquierda la aprobaba, en este texto que se propone están los grupos ciudadanos que propusieron las propuestas populares de norma, están grupos de derecha, de centro, y también de centro izquierda y del mundo de la exconcertación, demócratas, amarillos, expresidente Frey. O sea, acá hay un grupo más transversal. Arturo, que está por perdón, la favor. pero reconociendo lo que usted plantea Eso como estoy elemento... diciendo. Eso sí da una unidad. Usted no tuvo una unanimidad, pero sí da una unidad. Sí, y eso hay que decirlo también. Usted estuvo en la confección de este documento. ¿En algún momento pensó, se le pasó por la cabeza tener una frase que diga que se jodan? No, a mí me hubiese gustado tener una franja en donde estuviésemos todos por la favor. Eso es lo que a mí me hubiese gustado, ¿ya? Todos por la favor. Lamentablemente... es decir, no está de acuerdo con la frase. Yo creo que no es una frase lo más aceptada. Sí representa, y esto hay que decirlo también, representa un sentimiento de una gran mayoría de los chilenos. Y por eso ha tenido éxito. Sí, ¿cómo el chileno no va a estar... porque ¿qué se jodan qué es? Es indignación. Entonces, eso es. Pero eso yo ¿Cómo el chileno, no puedo estar de acuerdo en eso. ¿Cómo el chileno no va a estar indignado hoy en día? Si lo que tiene actualmente es un país que ha dejado de crecer. 0% cuando los países vecinos, que son menos desarrollados que él, sí van a tener mejores tasas. ¿Cómo el chileno no estaría indignado si lo que hay es inflación? Si tiene una inmigración descontrolada. ¿Cómo no está indignado el ciudadano, el vecino de la Araucanía, a quienes le queman y le toman sus campos? Entonces, eso es lo que representa. Ahora, a mí me hubiese gustado que la franja fuera una franja de llamado a la unión.
Dicho eso, pero sí hay que reconocer que el que se jodan representa la indignación que sí viven hoy en día los chilenos. Ahora, Pero pensaron que se podía utilizar como la está tomando el en contra, que dice que se jodan. Si le quemaron el camión, que se jodan. Que si no hay salud, no hay educación, que se pero jodan. si nosotros vemos esa franja del que se jodan, el contexto de esa franja, es que eso es lo que hay que entender. ¿A qué se refiere el que se jodan? No se refiere a que se jodan las mujeres, no. Eso es parte de un slogan que no es muy aceptable, porque hay que tener el contexto del que se jodan. El que se jodan es una frase final de una propaganda en donde parte personas quemando Chile el 18 de octubre, quemando metros, en donde aparecen personas marchando por educación, que ahora están en el gobierno y no han hecho nada por la educación. En esa franja aparecen personas que han robado dineros con fondos públicos por fundaciones truchas. Y ante esas desastre, ante ese drama, la frase final es que se jodan. Y está dirigido a las personas que quemaron el metro, está dirigido a las personas que prometieron que les importaba la educación y después no hicieron nada, y está dirigido a las personas que robaron a través de fundaciones truchas. Y esas personas que se jodan. Lamentablemente no es una frase que a uno le gustaría tener, una franja televisiva para la propuesta constitucional, pero ese es el contexto que tiene esa palabra y esa frase en este texto constitucional. Ahora, ¿puedo cerrar haciendo un matiz respecto a lo último? Francisca, ¿algo iba a decir usted? Sí, es que es como súper tragicómico el tema, porque igual ellos empiezan con unas frases, entonces si terminan con otra, por ejemplo, una que nos una. Era algo tan irreal pensándolo así, porque quedó muy lejos de ser algo que una propuesta que nos uniera. Entonces, y ahora con el que se jodan, bueno, está diciendo que se jodan todos los que estamos en contra, todos los que sí queremos justicia social, los que creemos en los derechos sociales. Yo lo veo así. Así lo vemos. Y así lo están viendo mucho. Yo no puedo estar de acuerdo con algo así. A ver, porque cuando uno dice, una cosa es que uno estudie desde el punto de vista sociológico algo, y dice, ya esto refleja la indignación, como decía Arturo. Y por eso dices, pero si vamos a eso, claro, estos otros tipos queman el metro y refleja la indignación. Y también lo puedo entrar a justificar, y no puedo justificar eso. Y cuando estoy en una institución, y soy parte yo de la institución, en el caso mío como académico, tú como periodista, tú como constituyente, tenemos un límite y tenemos una obligación ética de lo que podemos y no podemos decir, y de lo que podemos y no podemos hacer. A mí me parece esta franja la peor que he visto del último tiempo. O sea, de todas las que he visto desde que volvió la democracia. No he visto ni una tan mala como esta. Para ambos lados. Vamos, no he visto nunca tantas mentiras dichas abiertamente, porque son mentiras algunas cosas. No es que digan cosas que uno piensa o no piensa, sino mentiras. Derechamente mentiras. Y descalificación entre uno y otro lado. Claro, entre uno y otro lado. Entonces, caímos a un nivel, tú sabes, yo viví mucho tiempo fuera de Chile, y había algo del nivel de la política chilena, que por lo menos a nivel latinoamericano nos sentíamos orgullosos cuando andaba fuera de Chile, de guardar ciertos mínimos de respeto. Pues una cosa es decir verdades inconclusas, otra cosa es decir las verdades que te convienen, pero derechamente mentir. Y es mucho ya, ¿de acuerdo? Es bajar el nivel a un nivel que no teníamos tan malo antes. Entonces esta franja creo que de verdad ha sido mala, por eso la gestión no la ve. Y el que se juegan, ahí realmente no tengo cómo defender eso. ¿Ya? Hay una línea que no podemos pasar. Arturo. Sí. A mí me gustaría hacer un comentario respecto a lo que decía Francisca Melín, y es que esta campaña de la favor que vemos en la franja y la de la en contra, a mí me parece que la campaña que realmente ha instalado más falsedades por lejos, podemos decir, es la de la en contra. ¿Por qué lo digo? Porque la de la en contra está diciendo en la franja que nadie quiere que te quiten los ahorros de toda tu vida. Como diciendo que esta propuesta te los quita. Eso es una mentira. Esta propuesta lo que hace es proteger tus ahorros de trabajo. En la franja de la en contra lo que dice es que nadie quiere retroceder en todos los derechos sociales. Eso es una mentira. Lo que hace esta propuesta es tener la mayor cantidad de derechos de nuestra historia, incorporando derechos que no teníamos, como el derecho a la vivienda, derecho a la cultura, agua, saneamiento en la Constitución, además con un mecanismo para hacer exigibles los derechos sociales ante tribunales de justicia. O sea, retroceso, no. La campaña del en contra lo que está diciendo es que se retrocede en los derechos de las mujeres y se borra a las mujeres cuando lo que hay es al contrario. Tenemos una propuesta constitucional que menciona 6 veces a las mujeres. La actual Constitución menciona una vez a las mujeres. Esta propuesta avanza
en derechos de las mujeres. Entonces, eso me parece muy preocupante y eso se contrasta también cuando uno ve los folletos que está entregando la calle de la campaña en contra. Por la generalísima de las veces no los entregan con un artículo citado particular, porque ese artículo no se sostiene en algo totalmente concreto. Te dicen, tu barrio van a estar llenos de basura. Lo hizo una alcaldesa. Pero ¿dónde sale eso en la Constitución? Entonces, eso a mí me... Bueno, ya Pero acá... se deduce de un artículo que está No. establecido, ¿no, Pero Arturo? es que ellos probablemente, si uno da una vuelta larga, uno dice, oye, ¿se estarán refiriendo a la exención de contribuciones? ¿Se estarán refiriendo a eso? Y si se refieren a eso, le estaríamos esperando que también se refieran a la norma transitoria de contribuciones, que lo que dice es que existirá una ley que deberá compensar los fondos que los municipios dejen de percibir por la exención de contribuciones. Por lo tanto, eso nuevamente termina siendo mentira. Ahora, yo quiero esto es lo que estoy diciendo, no solo es una opinión mía, sino que hay que revisar también las encuestas, dado que estamos justamente hablando de encuestas. La última encuesta CADEM es bien categórica en analizar los atributos de las franjas electorales. Y la franja a favor dice, bueno, comunica mejor sus ideas, 43% versus la del contra, el 30%. Pero acá es lo más importante. Dice, la franja de la favor, según los encuestados, 41% dice que es más creíble. Y 26% dice que es más creíble la del contra. O sea, más que duplica la franja de la favor en credibilidad que la del en contra. Y eso es porque los chilenos se están dando cuenta que efectivamente no es creíble que esta constitución termine con tus ahorros de tu trabajo. Pues esta constitución lo que hace es lo contrario, te protege los ahorros de toda Como tu vida. encuesta es muy malo para hacer preguntas en todo caso, porque la credibilidad puede ser cualquier cosa. Sí. Francisca, algo quería plantearnos usted. Sí, bueno, respecto de lo que dice Arturo, sí, en cierto punto es verdad, pero también por una sola cosa, porque esta propuesta es muy tramposa, porque todo lo que habla Arturo está todo supeditado, o sea, pasa a leyes, después a lo otro, después tiene que ver el Senado y a los diputados, entonces no es algo que esté estipulado en sí en la propuesta, ¿ya? Y lo otro que igual quiero referirme en cuanto a la franja, que igual me parece pésima la palabra y todas las formas que se lean como los resultados que dice Arturo en las encuestas, que yo creo que las constituciones no son para imponer términos ideológicos de un sector. O sea, todos sabemos que no son para eso, sino que para establecer los fundamentos compartidos para la convivencia política. Y entonces, en ese sentido, a mí me parece que con lo de la franja, aquí se está convirtiendo este propósito constitucional en una dinámica, digamos, como adversarial, ¿me entiendes? Es como este con el otro. Entonces, eso es horrible para la democracia en sí, porque no es teníamos que ahora dar, un paso a algo más, porque si gana el en contra, no queremos quedarnos tampoco con la del 80, ¿entiendes? No sé, pero eso es como un análisis en sí respecto de la franja y de todo lo que se está diciendo, Sí. que es como una dinámica adversarial. Mauricio, ¿cómo generar una franja informativa? ¿Cómo generar un mensaje que la gente en definitiva pueda saber que lo que está planteando uno u otro sector es la realidad y no estamos enredando? A ver, pero que no tenemos que confundir las cosas. Si la discusión política es correcta, pero tienes que hacerla al nivel correcto. O sea, este proceso constitucional, y lo hemos hablado aquí ya tantas veces, ¿Sí? es un proceso que tenía que ver con lo político, no con la política, con lo político, de construir un marco general de cómo nos vamos a comportar el próximo año, cómo van a estar los desafíos de los próximos años, de los próximos 30, 40 años. Y se fue transformando de a poco, primero probablemente con mucho más show que ahora, en algo que terminamos discutiendo sobre política. Después, claro, mucho más elegante, pero terminó también siendo algo partisano, convirtiendo la Constitución en leyes que pretenden generar políticas, ¿ya? Y no, es un marco donde no se pueden desarrollar políticas. Entonces, nos farreamos una tremenda oportunidad, independiente que pase en la próxima elección, porque se apruebe o no se apruebe, va a ser por una diferencia quizás no tan grande. Y si es una diferencia grande, bueno, qué bueno, porque nos quedamos con la que está, nos olvidamos de esto y seguimos para adelante. Pero si no es por una diferencia tan grande, vamos a seguir discutiendo esto.
Y la verdad es que este era un tremendo espacio, un espacio histórico, yo diría, el mundo nos miraba, de ver cómo democráticamente, sin que corra sangre, se iba a hacer una nueva constitución en un país acá en el fin del mundo. Y terminamos farreándola primero unos y después otros. ¿De acuerdo? Repito, unos con show. ¿Ya? Los segundos probablemente fue mucho más mesurado, el proceso yo creo que fue mejor, pero llegamos al final a un resultado que no es en ningún caso lo que se esperaba. El otro día estuve conversando con Becker, ¿te acuerdas? Sí. Y Becker decía, 80% ojalá la apruebe cuando entró. Y cuando salió dijo, pucha, lamentablemente no lo logramos. No logramos el apoyo del 80%. Él también él quiere que se apruebe. Y no creo que haya nadie que esté contento que esto se rechace. Incluso los que esperan que se rechace. No, claro, Porque tienen que quedarse con una constitución claro, no hay nadie que esté que contento. tampoco les acomoda. Entonces me preguntas a mí, ya perdimos. ¿Ya? Y no es porque no haya discusión, discutir lo político es importante, pero que hay que discutirlo con altura de mira. No puedes ponerte a discutir este tipo de cosas como lo que nos da la franja. Arturo, ¿usted esperaba un diálogo de este tipo que aquí hemos tenido de todos los sectores, pero siempre el sector centro-izquierda dice que en esta oportunidad prácticamente no fueron tomados en cuenta, ellos no tuvieron posibilidades de poner los temas que a ellos les interesaba porque no los escucharon? ¿Fue en ese marco que se dio la construcción de esta propuesta? Bueno, primero, bien breve, quiero agradecer a Francisca por su honestidad, de verdad, por reconocer que esas cosas que dice la campaña del en contra no están estipuladas en el texto. Eso de verdad demuestra la realidad de la campaña del en contra, que lo que hace es que el fin justifica cualquier medio, y ese medio es la mentira. Ahora, antes de esa pregunta también, me gustaría, bueno, o mejor lo dejo para el final. La centroizquierda, como tú dices, Miguel Ángel, no está diciendo eso. A ver, ¿qué es la centroizquierda? Hoy en día el ámbito, el espectro político se fue corriendo. Y quienes estaban en la centroizquierda se quedaron en la centroizquierda, y eso es hoy en día demócratas y amarillos. Esa es la realidad. Bueno, y la izquierda, dentro de la izquierda, están por el en contra, pero la centroizquierda están por el a favor. Y han dicho que, y lo he dicho incluso en Garretón, que cuando vieron las propuestas que se hicieron en el Consejo Constitucional a las personas que están fuera del proceso, la derecha sí estuvo dispuesta a escuchar. Lo dijo en su entrevista, Garretón. Y estuvo dispuesta a acoger ideas, pero la izquierda no. Es más, incluso en la etapa final de expertos, los expertos de derecha dijeron, mira, ustedes quieren volver a la vía del que está por nacer, volvamos. Ok, volvamos. Y la izquierda dijo no, dejemos quién está por nacer. O sea, ni siquiera estaban dispuestos a votar las propias cosas que ellos querían. La derecha dijo, pongamos solidaridad en los derechos sociales. La izquierda dijo no. La derecha dijo, dejemos que pueda haber negociación ramal, imagínense. Y la reacción estaba ahí. Y la izquierda dijo no. O sea, votaban en contra de las cosas que ellos mismos querían ante las propuestas que se hacían. Entonces, eso de que no fueron escuchados no es así. Lamentablemente hay que desmentir aquello. Y escuchemos a las personas que están en el centro, a demócratas y amarillos, lo están diciendo. Y por eso ellos están en la franja de a favor. Ahora, sobre el carácter de partisano o no partisano este texto, yo pregunto, ¿qué es lo que tiene de partisano este texto en concreto? ¿Qué elementos? A ver, de mi parecer, cuando hacen el esfuerzo, porque yo entiendo que para la gente, sobre todo para republicanos, debe hacer un esfuerzo, de cambiar el rol del Estado. Primero cambian el rol, me parece que el artículo 31, ¿no? Por ahí está, que establecen el Estado como el Estado social, etcétera. Primero. Pero en el 31 por ahí dicen que el Estado, sin embargo, no podrá participar con ninguna empresa que altere a las otras que ya existen. Algo así, no me acuerdo cómo dice, algo así. Cuando estuvo con Becker lo estuvimos discutiendo eso. En definitiva, dice una cosa, pero deja finalmente el mismo rol subsidiario del Estado, porque lo atrapa con los artículos que coloca más abajo. Desde mi parecer, eso sería partisano, porque lo que haces es mantener el rol subsidiario del Estado, que es una de las discusiones, y que no solamente yo por si acaso no soy más bien un liberal, ¿de acuerdo? Sin embargo, me parece que para los desafíos que tiene Chile hoy y en el futuro, el rol subsidiario del Estado, que está en la Constitución del 80, es insuficiente para darnos herramientas para enfrentar la emergencia del comercio con China y un montón de cosas. El tema del medio ambiente. Bueno, y
de alguna forma, eso lo dejaron amarrado, hasta donde lo que nos han informado las personas, no de izquierda, por si acaso, que nos han informado, tiene que ver con los republicanos. Ellos dijeron esto no se toca, y para no tocarlo, crearon los otros artículos que están abajo. Eso, yo hablo desde ahí porque soy profesor de economía, entonces hablo desde ahí. No, seguramente la otra invitada tendrá otra mirada de lo que considera partisano. Pero desde ese rol económico del Estado yo digo que sí, tiene un aspecto partisano. Que podrían haberlo hecho distinto. Podrían haber hecho distinto, pero, y sé de primera fuente que había personas, por lo menos en RN, que estaban dispuestas a hacerlo distinto. Sí, lo dijo Becker. Claro, acá. y no fueron capaces de convencer a quienes tenían la mayoría. Francisca, respecto a este tema, ¿cuál es la apreciación que tiene? Mi apreciación, bueno, igual, lo mismo que Mauricio, es una constitución que está, un proyecto que está escrito por los mismos republicanos. Entonces, hablamos de libertades y todo eso, nos llenamos la boca en este proyecto, en esta propuesta de libertades. Pero ¿cuáles son las libertades? Si como dice Mauricio, en un artículo afirma una cosa, pero 3, 4 artículos más abajo salen con otra trampita, es lo que yo digo, es una constitución tramposa, ¿cachai? Que está supeditada. Entonces, no, igual el tema del aborto, el tema de todo eso, deja en peligro esos temas. No es que lo diga ahí en sí, pero pone en peligro esos derechos por lo que las mujeres, nosotras, hemos luchado tanto. Entonces, después puede hacerse totalmente inconstitucional. Entonces, es por eso. Me hacen una consulta acá, un auditor que está siguiendo el programa, dice, ¿por qué los políticos de izquierda y derecha no mencionan la Agenda 2040? Una batalla entre patriotas y globalistas. La 2030. Sí, 2040 dice el super. Bueno, la verdad es que ha habido ahí algunas personas que han instalado, que aquí se instala la Agenda 2030 de la ONU. La verdad eso viene a ser otro eslogan más. Acá nada tiene que ver la ONU en este texto. Este texto lo que hace es respetar nuestra soberanía, respetar que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y que evidentemente también está dentro de un mundo que existen tratados internacionales ratificados y vigentes que son ley como siempre ha sido. Ahora, a mí me gustaría escribir un poco, y eso es lo interesante de esta conversación, a mi parecer, la gran diferencia del texto de la Convención, que se sí era un texto partisano, es que este texto sí rescata nuestra tradición constitucional. El hecho de que, por ejemplo, exista la posibilidad de organizarnos subsidiariamente, eso es algo de lo cual Chile ha sido parte en los últimos 30 años. Y eso no quiere decir que hemos vivido un país dominados por un texto partisano en ese sentido. La subsidiariedad... Pero te amarra de las manos, Arturo, para muchas cosas. Sí, para el futuro te amarra de las manos. Pero implica la subsidiariedad que para llevarlo a lo concreto, que los privados, los particulares, los cuerpos intermedios se puedan desarrollar libremente, tengan la autonomía y que el Estado esté ahí cuando deba estar ahí. Y ahora lo que se hace incluso es que existe un Estado social y democrático de derecho que va a darle también un apoyo mayor de lo que hay ahora. Entonces la pregunta es, si es que ir por el en contra, terminamos con un texto constitucional que igual tiene el rol subsidiario, entonces al final del día en ese sentido no hay un cambio. Hay otro tema también que hay que mencionar, sobre que fue escrito por los republicanos. No es así. Es nuevamente un eslogan. Porque cuando nosotros vemos que el texto pasado de la convención se criticaban cosas concretas. Se terminaba con el Senado, eso era partisano. Nos debían en 11 naciones, eso era refundacional. El Poder Judicial desaparecía, eso era una locura. Este texto ahora, hemos visto eslóganes. ¿Cómo que el Partido Republicano escribió la Constitución sola si el Partido Republicano no tenía los votos para escribirla sola? Al revés, este texto en primer lugar, se basa en 12 bordes que fueron unánimemente acordados en el Congreso desde izquierda a la derecha. Allí ya hay algo transversal que no tenía el texto anterior. Luego, se trabajó un texto escrito por comisionados expertos de izquierda, de centro y de derecha. Nuevamente, una base de acuerdo sólido que no tenía el texto anterior. De ese texto de los expertos, más del 90% se mantuvo. Eso explica por qué más del 50% de las votaciones en el pleno, en la sala, fueron apoyados por más del 90% de los presentes. Por lo tanto, y luego, más encima, vienen los acuerdos con la ciudadanía, que fueron los ciudadanos que con las iniciativas populares de norma presentaron
cosas tan fundamentales como la propiedad de los ahorros de los trabajadores, como la libertad de elección de salud, el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, la protección de los animales, el reconocimiento de las personas en situación de discapacidad. Y todo ese equilibrio, Congreso, expertos, Consejo, ciudadanía, es lo que nos lleva a un texto bastante transversal, y es la razón por la cual no solamente la derecha, sino que la centroizquierda, también con el expresidente Frey, están por la favor. Por un texto que por fin, con un grado de transversalidad importante, pueda cerrar esta discusión constitucional y podamos abocarnos a las urgencias sociales después del 17 de diciembre. Francisca, usted seguramente lo ha escuchado, como gran parte de los chilenos y chilenas, el sentido de decir que a lo mejor era mejor la propuesta que hacía la comisión de expertos que la que finalmente salió como documento para plebiscitar este 17 de diciembre. ¿Comparte usted esa posición? Me parece que esta propuesta, en definitiva, deja amarrado todo. El sistema de pensiones, salud, todo lo que habla Arturo lo deja amarrado igual a un sistema subsidiario. Entonces, habla de cambios en Chile. Con esta propuesta de constitución no van a haber cambios en Chile con el mismo sistema. Entonces, eso es lo que podría decir en ese sentido. Sí, Mauricio. A mí la comisión de expertos me encantaba. ¿Sí? Te lo digo Sí, derechamente. sí. O sea, si ese texto de la comisión de expertos, ahora, no sé cómo llega al 90%, Arturo, debe tener ahí algún algoritmo para calcularlo. Yo no sé cómo. Pero la comisión de expertos creo que era una constitución. Claro, tiene la falla de que viene de los expertos, ¿sabes? Y no tiene la legitimidad democrática. Y del mundo político. Claro, pero cuando todos los que la leímos en la comisión de expertos, no escuchaba a nadie que haya dicho esto está mal. O sea, efectivamente, era algo que unificaba, que estaba ahí bien. Y sí, efectivamente, en el proceso aquí, no puedo decir si es 90, 10, 30, no tengo idea, porque no he hecho el cálculo matemático, ni la forma como para hacerlo. Pero hay cosas que se cambiaron que caen en la categoría de políticas públicas, no en la categoría de constitución. Y las políticas públicas se deben hacer en el Congreso, no en una constitución. Bueno, nos está llegando el tiempo. Quiero agradecerle a Francisca la gentileza de habernos acompañado. ¿De aquí en más se continúa con el trabajo? ¿Se continúa revisando las encuestas, me imagino, y estableciendo esta franja electoral que es un poco los 15 minutos en los cuales ustedes transmiten lo que quieren decirle al país? Exacto. Muchas gracias por el espacio, igual, agradecer, saludar igual, despedirme de Arturo y de Mauricio. Y bueno, podemos ahí vernos en cuanto me puedan invitar, pero bueno, lo importante es que se debatió, quedaron claros los términos, ¿cachai? Quedó claro muchas cosas, de algunas trampas y todo eso, y lo otro que sí, igual que Mauricio, sí me quedaba con la comisión de expertos. Esa era la respuesta que tenía que dar, se me pasó. Pero sí, era mucho mejor. Muy bien. Gracias, Francisca. Gusto saludarla. Bueno, Arturo, tiene trabajo todavía. Hay que seguir, me imagino, en la línea que se está haciendo y a ver si ahora, sin resultado de encuestas públicas, se mantiene o se acorta esa brecha de distancia. Sí. A ver, todos reconocíamos que efectivamente el texto de los expertos pasado a ese punto era un buen punto de partida, pero le faltaban muchas cosas. Ese acuerdo, los mismos expertos dejaron muchas cosas vacías para que los consejeros lo rellenaran. Los expertos no llegaron a acuerdo qué pasa con la libertad de elección de salud. Nosotros pusimos la libertad de elección de salud. Los expertos no llegaron a acuerdo qué pasaba con vida, en absoluto. No había nada, ni siquiera la protección como está la actual Constitución. Eso evidentemente se tenía que rellenar con la ciudadanía, con el derecho a la vida. Los expertos no hacían cargo de la propiedad de los ahorros de los trabajadores. Entonces, sí, era un buen punto de partida, pero le faltaba mucho anhelo ciudadano. Y es justamente la ciudadanía que fue electa el 7 de mayo, la cual terminó escribiendo esos vacíos que dejó el comité de expertos. No queda nada, quedan ya casi 15 días de campaña, se acerca cada vez más. Yo la verdad estoy bien optimista porque me ha tocado recorrer, apenas terminé el consejo, estoy tratando de recorrer todas las comunas acá de la región, bueno, dando las gracias a todos los vecinos que me apoyaron para salir electo, pero también dando a conocer el texto, la propuesta. Y las personas, en la medida que van conociendo la propuesta, que van conociendo las cosas concretas de por qué este texto es mejor para Chile, cada vez van
volcándose más por el a favor. Eso es lo que han demostrado las encuestas, esa tendencia va a seguir al alza y estoy seguro que el 17 de diciembre vamos a poder ganar con la opción a favor para que de una vez por todas se cierre este tema constitucional y todos podamos abocarnos a las urgencias sociales que tanto urge y clama Chile. Así que muchas gracias por la invitación. No, usted, Vamos a estar nuevamente acá, me imagino. cuando Y quiera. también aprovecho de despedirme de Francisca, Mauricio y usted, Miguel Ángel. Un abrazo. Muy bien. Mauricio, ¿se cierra todo esto? ¿No se cierra? Yo Un minuto me queda. mantengo mi concepto. O sea, siento que el proceso constitucional ya fracasó. Ya, independiente de lo que ocurra en esta próxima elección, fue un fracaso porque no logró generar algo que nos uniera a todos, algo que nos diera una mirada en conjunto de país para los próximos 30 años. Lo que sea que pase ahora va a implicar más adelante hacer transformaciones que son necesarias. Y no es un tema de derecha y de izquierda. Es un tema que el mundo de hoy día no es el mundo de los 80. En los 80 China existía como un capítulo en los libros de historia. Hoy día China es la segunda potencia del mundo y en 15 años más va a ser la primera. Y nos implica una forma de relacionarnos internacionalmente distinta. El medio ambiente es un desafío que hace el año 80 tampoco lo teníamos. Entonces, creo que fracasamos. Bueno. Y tendremos que poner, como le dijimos a Germán Becker cuando estuvo acá, tenemos que remangarnos las mangas, porque cuando pase esto, tendremos que empezar a sacar leyes en el Congreso que son necesarias para Chile y que podríamos haber tenido algo mucho más robusto y no lo tuvimos ya. Seguimos conversando, Mauricio, desde la mirada académica para este proceso plebiscitario del 17 de diciembre. Con ustedes igual vamos a seguir conversando en Visión Nocturna. Gracias a todas las personas que nos siguen a través de UFROvisión y a través de UFRO Radio. Será hasta la próxima.